Área Grande. Esta noche en Área Grande, el Deportivo Misco intensifica entrenamientos para su primer juego del torneo Clausura ante Comunicaciones. Fabricio Benítez confía en el plantel para tener un buen campeonato. El orden y la intención de jugar al fútbol se ha mantenido de local y de visita, y eso nos ha servido para por lo menos ser protagonistas en la clasificación. Municipal con 2 juegos de preparación de cara a su debut en la liga el próximo miércoles. Comunicaciones y su gran reto de llegar a otra final. Cobán Imperial a superar lo realizado en el torneo Apertura. Muy buenas noches, qué gusto de saludar a cada uno de los televidentes y también a Sandy. Le doy la bienvenida. Buenas noches, Sandy. Ahora que ya se montó usted el carrito del Barcelona. Meses atrás el City, hoy como lo ve mal a los ciudadanos, full Barça. ¿Cómo va Defínase, a pensar, Sandy, defínase. ¿Cómo va a pensar eso? No, ahí en mis redes está la evidencia de que yo siempre he sido del City. Hoy lo que pasa es que estaba calentando motores con este señor que vamos a compartir el programa. Ahí para ir poniéndolo en ambiente lo estaba molestando que ojalá el Bayern no se vaya a encontrar al Barcelona en la Champions, porque si no... No quiero saber cómo se va a poner Pedro, pero Pedro dice, ya se enfrentaron, fue goleada, sí. Fue goleada. Pero este Barcelona sí viene intratable, Pedro. Pero lo importante es que más adelante vamos a entrar a ese bloque, Pedro. Ahorita amor y paz, vamos con todo lo que nos está dejando la Liga Nacional antes de que arranque el torneo. Todavía se escuchan contrataciones, hay novedades en torno a los equipos y todo está listo esta noche en Área Grande para presentárselos a usted. Es correcto, iniciamos con el Club Comunicaciones Los Albos, Sandy, a cuestión de días para su debut el próximo sábado ante el Deportivo Misco. Hoy tendremos al técnico Fabricio Benítez, dice cosas interesantes en relación al plantel chicharronero. A ver, Sandy, si nos vamos al clausura anterior, Misco no lo hizo mal en su visita al Cementos Progreso. Sí. Recordará que se llevó una victoria. Sí, es correcto, Pedro. Yo creo que es un equipo pues a tener en cuenta el próximo rival que va a tener Comunicaciones en el debut, que va a tener este fin de semana en la jornada número 1, cuando en el camino pues choque contra los chicharroneros del cuadro de Misco. Si hablamos de Comunicaciones, pues hay que mencionar que los únicos 2 hombres que hoy son baja para los Albos, pues en el caso de José Corena, que continúa recuperándose, va bien su recuperación, sin embargo hay que recordar que su lesión fue pues una fractura y que pues esta tomará su tiempo, aunque el cuerpo médico de los Albos consideran que probablemente para el mes de febrero, finalizando más o menos por ahí, ya podrían contar pues con Corena para que pueda empezar a tener de a poco actividad con el equipo. Y el otro, pues lo que hablábamos ayer, Pedro, de Anderson Ortiz, que lamentablemente pues una fisura en su tobillo lo obliga a salirse del entrenamiento. De hecho, ya hoy apareció con una bota que le colocaron para inmovilizarle la zona del pie que tiene afectada. Y pues habrá que esperar qué tanto tiempo le pueda tomar. Ayer Walter nos compartía que probablemente de 2 a 3 semanas está pensando el cuerpo médico de Comunicaciones, y hoy, Pedro, hablar de 2 semanas o 3 semanas es multiplicar la cantidad de partidos que se estaría perdiendo por lo apretado del calendario. Entonces creo que son bajas a considerar. Quizás Anderson no ha tenido tanto recorrido con Comunicaciones porque las lesiones le han afectado muchísimo, pero creo que un hombre como Corena va a ser importante cuando pueda retomar de nuevo la titularidad y los minutos con los Albos. Sí, yo comparto mucho de lo que dice. Por cierto, Comunicaciones con un mes de enero realmente complejo en lo que se refiere a partidos de local. Los Albos tienen muchos partidos de local al inicio de este torneo, el que está a la vuelta de la esquina, que abrirá actividad el próximo sábado. Y algo que Comunicaciones, al menos en la apertura anterior, no fue tan contundente, fue siendo local. Ahí tuvo inconvenientes, esperaría yo que Comunicaciones corrija eso para este torneo clausura. Sobre la forma de juego de Ronald González, diría que pasa por lo que vimos en la última etapa del torneo pasado, cuando Comunicaciones incluso se clasificó a la fase final. Estamos hablando, Sandy, que no cambiarán en su línea defensiva cómo se formará el equipo desde atrás. Entiendo que Ronald no descarta eso de variar, de estar con una línea de 4 en algún partido, luego tener opción de estar con una línea de 5, pero básicamente cómo se formará Comunicaciones, no digo con nombres y apellidos, pero sí en el sistema de juego,
no habrá mucha variante en relación a lo que vimos recién en el apertura finalizado. No, Pedro, me parece que Comunicaciones pues se va a mantener con ese 4-2-3-1 que uno normalmente pues le conoce a los Salvos, amén de que obviamente habrá ocasiones en las que Ronald tendrá que preparar los partidos de forma distinta, pero pues ya conocemos que ese es el habitual sistema que utiliza Comunicaciones, con intérpretes diferentes obviamente en algunas jornadas, pero pues con el mismo estilo de juego y con la misma base, sobre todo refiriéndome al parado táctico. Ahora, ¿va a ser para usted un torneo para Comunicaciones, entendiendo que también tiene un equipo largo, o sea, una plantilla con muchos jugadores, pero va a estar también Comunicaciones un tanto, Pedro, obligado a las rotaciones, a las variantes más de forma continua por cómo es el calendario, totalmente, por oxigenar? ¿En dónde ve usted más que pueda ocasionar ese tipo de cambios, Comunicaciones en marcha en el torneo? A ver, en la pregunta estaba la respuesta también, Sandy, porque usted hablaba del torneo largo. En realidad, en aquellas épocas era más complicado, ¿verdad? Hoy es un torneo corto, pero con poco descanso. Yo siempre le he preguntado a exjugadores en el tema de los torneos largos qué diferencias, digamos, en el tema físico. Y muchos de ellos me decían que poco se jugaba entre semana, que en los torneos largos la mayoría de partidos se daban cada fin de semana. En los torneos cortos, por esa necesidad de tener fase final y un atractivo extra y un ingreso extra, eso de alguna manera te dicta cómo debes de gestionar a tus jugadores. Aunque le diría, Sandy, que al inicio de los torneos cortos la base de jugadores se mantenía no con 5, 6 o 7. Le estaría hablando de 9 jugadores base. Eran pocas las variantes y sí se jugaba a mitad de semana, no tanto como ahora por las necesidades que se tienen. Sobre eso, el hecho de que el torneo clausura se jugará mucho a mitad de semana, fin de semana, a mitad de semana, y así nos iremos hasta el 18 de mayo, que finaliza el torneo, le diría a Sandy que los equipos están obligados a tener que hacer sus modificaciones, ¿verdad? Tendrán que hacer sus rotaciones, porque les tomará muy poco tiempo de recuperación, algunos que tengan algún resentimiento. Usted lo decía al inicio del programa, un jugador que se lesione y dicen, bueno, estará fuera 2 semanas, estamos hablando que ahí estaría perdiéndose casi 4 juegos. Increíble. Entonces, sí creo que estarán obligados los equipos a hacer eso mismo, rotaciones. Y estoy claro que el equipo al cual sus jugadores que vengan del listado de suplentes le respondan mejor, serán los que tengan más opciones de reclamar el título, porque será un torneo que se juegue muy rápido, con muchas fechas continuas, y eso genera normalmente lesionados. Y aquí están los partidos de Comunicaciones, Andy, para este mes de enero, y es donde destacamos la cantidad de juegos que tendrán de local. Sí. El próximo sábado inicia la actividad de Comunicaciones cuando se enfrente a Misco. Luego estarían viajando a Guastatoya, posteriormente reciben Antigua y recibirán al Deportivo Marquense. Estamos hablando que Comunicaciones estaría obligado a tener 9 puntos, no importando qué rival tenga enfrente, por ser locales principalmente. Y es algo que tienen que recuperar, el que no les vengan a sacar puntos en el estadio de la zona 6. Sí, bueno, hay que defender la localidad, y usted también lo decía, Pedro, pues al inicio de su intervención. Creo que Comunicaciones tiene que retomar el hecho de ser dominante en casa, ¿verdad? Dominante de imponer en casa, su juego, sí. De quedarse con esos puntos, de que se vuelva para Comunicaciones pues un patrimonio, el hecho de poder quedarse en cada jornada como local con los 3 puntos, y bueno, siempre salir a proponer como visitante, pero en casa será fundamental para ellos. El Deportivo Misco trabajó hoy muy temprano, lo viene haciendo de esa manera. Quieren aprovechar lo más temprano posible el trabajo. Hoy estuvieron en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Obviamente el entrenamiento fue dirigido por el profesor Fabricio Benítez. A ver, el Deportivo Misco, lo dicen sus jugadores, buscarán ganar en el Estadio de la Zona 6 el próximo sábado. Y ya lo hicieron. Por eso le recordaba a Sandy lo que había ocurrido en el clausura pasado. Sí. En la visita que tuvieron
a la capital para jugar con Comunicaciones y terminaron sorprendiendo al equipo albo. Por eso creo que el Chapa Benítez saca pecho de eso, de que ya pudieron sacar un buen resultado. Él habla de forma general que no les va mal ahí. Bueno, es que si vamos a la estadística, sí se inclina totalmente a Comunicaciones. Sí. Pero ya lograron ganar, porque hay equipos que no le han podido ganar ni a Municipal ni a Comunicaciones de local. Sí. Bueno, Malacateco, un claro ejemplo, ¿verdad? Que se le complica al venir a la capital y tratar de sumar una victoria ante Comunicaciones. Ahora, Misco ya tiene ese dato a su favor. Sobre el plantel como tal, Sandy, yo veo un equipo que ha venido de forma discreta trabajando. No ha dado, mucho detalle. A eso iba. Yo creo que los veo discretos. Yo siempre he sido de los que apoyan la discreción. Para mí la discreción es pieza fundamental para la sorpresa. Cuando mucho hablas, de pronto estás alertando al rival. Cuando callas, no saben ni por dónde vendrá la sorpresa. Y Misco creo que va por esa línea. Va encaminado a eso, dice usted. Yo venía pensando justamente de los movimientos que se dieron en un torneo en donde solo pues hay tiempo para un reacondicionamiento físico. No es un cambio de temporada como tal, no es un tiempo completo para poder establecer y reforzar a veces de forma más cómoda a un equipo, porque hubo muy poco tiempo entre la finalización del torneo anterior y el arranque de este. Misco, si nos ponemos a observar... Pero Misco sí tuvo más tiempo. Pero a lo que voy es que si observamos los movimientos de los equipos de la Liga Nacional, Misco es el único equipo que no tuvo bajas y tampoco tuvo altas. Que es curioso. Que es curioso. Es curioso porque si terminó antes que otros, Ajá. O sea, tuvo más tiempo para prepararse, también tuvo más tiempo para echar un vistazo a jugadores que podrían estar ahí en un listado de opciones para ellos. Y tampoco se movieron en ese lado. Es correcto. Entonces yo venía pensando cómo se puede analizar esto, cómo podemos opinar en torno a que Misco no presentó pues ni altas ni bajas. Por un lado, Pedro, yo lo veía de la siguiente manera y pensaba, bueno, este es un plantel que sufre durante por lo menos el torneo anterior muy pocas modificaciones en su once. Entonces hablamos de un equipo que tiene clara una idea de juego, que están acostumbrados ellos normalmente a estar juntos, jugando juntos, y que cuando usted ve una modificación por nombre en el parado táctico que presenta la Chapa, realmente es por una lesión o por una suspensión, pero se mantiene la idea de juego de él. No tanto porque la Chapa tenga una variante que quiera probar de inmediato, sino más por eso, ¿verdad? Sí, entonces, es inteligente y estratégicamente correcto por parte de Misco no modificar lo que para ellos ha funcionado versus el resto de los equipos que sí incorporaron nuevas piezas. Pero sí y que funcionó. Esas piezas, pues a eso, pues yo no lo estoy afirmando, yo le estoy planteando como una pregunta. O le puede pelear en contra con el resto de los equipos que tienen nuevos refuerzos, que hay nombres nuevos, pero que a ellos también les va a tomar. ¿De cuánto tiempo hemos hablado cada vez que arranca un torneo para cuando un equipo hace modificaciones y presenta su fútbol? Hasta ¿qué número de fecha aparece el fútbol que quieren presentar en el campo? Hablemos del tercer, cuarto, quinto partido. Me voy a animar al quinto partido. Pero Misco no va a tener que pasar por esa modificación, porque Misco conoce su técnico, conoce sus jugadores, sí, están acostumbrados, claro. Entonces, hay dos formas de verlo, ¿verdad? Obviamente los equipos quieren refuerzos y seguramente Misco tendrá sus puntos débiles. Pero sí, ¿cómo juzgar y qué pedirle a un Misco que no hace cambios y que está acostumbrado a lo que presentan en el campo? Entonces no tiene que atravesar ese proceso de estamos arrancando el torneo, hay jugadores que se tienen que acomodar. No, Misco, yo diría que Misco debería estar listo, Pedro. Debería, pero a ver, este mismo grupo de jugadores, dígame, ¿qué tal lo hizo en la apertura anterior? ¿Se pues quedó? Es que no le fue bien. No, claro que, sí, que las cosas no le salieron a Misco. Estuvo incluso entre Jerez y La Frontera, entre estar y no en la fase final. Recordará cómo sufrió esa última jornada y demás, que le ganaba a Shela 2-0, que para mí era un gran resultado, y Shela termina recuperando el paso y viene de atrás para adelante y se lleva la victoria 3-2. Yo creo que si juegan así como lo hicieron en la apertura, no les va a alcanzar. Si ese grupo de jugadores que se mantuvieron en Misco y que el plantel de Fabricio Benítez no mostró muchas modificaciones, pero si esto no cambia y nos muestran lo mismo que la apertura,
estarán igual. En un campeonato que determina apertura, recordemos que las cosas no le salieron, pero a ver, en el que viene, en el clausura, determina la permanencia. Yo creo que Misco no puede estar pensando en dejar puntos de entrada. Entiendo que es una visita difícil, pero yo considero que si se mantuvo el bloque de jugadores, sí tienen que cambiar y mucho en lo futbolístico para el clausura. Escuchamos a continuación a Chapa Benítez y habla de eso precisamente, de que ya están listos, preparados para el inicio del torneo Clausura 2025. Sí, bien motivados. Yo creo que con las ansias lógicas de que empiece un torneo, esperando arrancar de buena manera y ya listos para que en un par de días arranque esto. Sí, yo creo que es la misma procesión de todos los años. Hay que saber empezar, saber que tenemos ahora un torneo más o menos largo con la disponibilidad de jugar domingo, miércoles, donde tenés que tener un buen bloque de jugadores que puedan soportar la intensidad que se va a vivir y lógicamente tener claros los objetivos que se trazaron para poder lograr. Sí, yo creo que nos ha ido muy bien en la Pedrera. Sabemos que todos los partidos son diferentes, pero está el plus de hacer buenos partidos. Creo que el orden y la intención de jugar al fútbol se ha mantenido de local y de visita y eso nos ha servido para por lo menos ser protagonistas en la clasificación, que este año tiene que ser igual, intentar clasificar. Lógicamente después de clasificar es un torneo diferente. Jugás un par de partidos bien, estás situado en una final, así que vamos a intentar hacerlo. Continuando con las declaraciones del técnico de Misco, pues analizó varios aspectos que según él tendrá que mejorar el cuadro chicharronero de Misco en el arranque de este torneo. Sí, tuvimos un par de partidos, fue más reajuste físico que otra situación. Lógicamente se toma el análisis de lo que se viene haciendo y se va a intentar poner al mejor grupo que se tenga para competir. Bien, yo creo que si bien en el torneo anterior quedamos con déficit en la parte ofensiva, creo que nos faltó varios aspectos que inclusive definición que aportar. Lógicamente esperamos que eso se supere este torneo con la misma gente, pero va a ser importante seguir manteniendo el orden y la presencia física atrás que se ha mantenido en estos últimos años, que nos ha dado el potencial de poder ganar partidos y poder clasificar. Se tuvo un análisis de lo que se había hecho. Nosotros no pudimos contar con 3 elementos en el torneo de apertura, el caso de Oscar González, Marroquín, Cifuentes, que ahora por lesión no los pudimos tener y ahora se incorporan. Lógicamente les dimos el tiempo necesario de recuperación. Y bueno, en el análisis yo creo que con esas 3 piezas nuevamente incorporadas al equipo se puede dar batalla. Bueno, otra cosa también que diría que en el caso del Deportivo Misco, esperando que no venga algo que en los clausura siempre le pasa, que son lesiones importantes en puestos claves. Sí. ¿Verdad? En algún momento acarrearon lesiones en el clausura del lado de la portería. Y esperaría que esta vez estén libres de eso, que sea un clausura bueno. También es importante decir que en el único clausura que llegaron a la final, un equipo que también mantuvo la base. Así que veremos cómo le va al equipo de Fabricio Benítez. Tiempo de hablar de Municipal, el conjunto Escarlata, ya en las últimas para encarar su primera confrontación, que será hasta el próximo miércoles. Sí. Recordemos que Municipal no juega el fin de semana. El primer equipo en descansar, gracias a Zacapa, es Municipal. Jugará hasta el miércoles y de local, abriendo actividad en la fecha 2. Sandy, Municipal hoy con 2 partidos de preparación. Sí, Pedro. En los 2 ganó. Es correcto, Municipal con 2 juegos de preparación que los anunciábamos desde la noche de ayer ante la Universidad y ante Palencia. En uno de los compromisos Municipal vence 3-0 pues a Palencia, pero siempre imponiendo hegemonía, porque en el otro pues también hubo un resultado importante, 6-0. Así que algunos tiempos ahí para Municipal, estos juegos de preparación que normalmente tienen los equipos, Pedro, jugando 3 tiempos de 30 minutos, cambiando a algunos de los jugadores con la idea de darle minutos pues a todo el plantel para tratar de agarrar pues ese ritmo de competencia. Dentro de los juegos de preparación que tuvo Municipal, pues hubo una situación que llamó, Pedro, un tanto la atención, y es que luego de
convertirse en uno de los anotadores en estos juegos de preparación. El panameño Contreras tuvo un resentimiento y luego de anotar precisamente se da este inconveniente en el juego y él sale del partido y pues ya no se le vio con más minutos ni volver a ingresar para tener pues más tiempo de preparación. Así que creo que Municipal está teniendo en cuenta esta situación con Contreras porque pues seguramente van a querer tenerlos a todos al 100 para cuando arranque para ellos la próxima semana pues este campeonato. Pero nada de preocuparse. Pues en eso estamos esperando más novedades. De momento se habla que nada alarmante, alguna recarga muscular. Hay que recordar pues también que él viene adaptándose pues creo que al clima, a la ciudad, a lo que significa Municipal, al campo, a ese reacondicionamiento físico por el cual él también está pasando. Así que creo que por el momento me parece que esa es la última evaluación que ellos hacen. Seguramente mañana se le va a dar más seguimiento y se sabrán pues más detalles si será para preocuparse de más o si con un tiempo de descanso estaría Contreras para asumir como titular en la jornada 2. Pero a ver, en el tema futbolístico, Contreras, el panameño, Davis Contreras, sí, ha llenado la retina. Ha llenado la retina. Es correcto. Es un jugador, creo yo, que está claro, uno de inmediato se mete a ver sus videos y casi todos son por goles. Sí. Y que es vigente y que le fue bastante bien en la Liga Panameña. Sí, viene de ser el MVP. Viene de ser el más destacado, es un jugador con potencia, con gol, con asistencia, más gol que asistencia, pero su posición así le obliga a estar pensando más en definir que en dar la pelota. Sí. Pero le digo abiertamente, yo creo que es un jugador que lo que hará es meter presión a quien quiera ganarle su lugar ahí. Y aquí es donde nos viene la duda del Flaco Martínez. ¿Dónde jugará Flaco cuando sea su momento? Porque el Flaco tuvo que adaptarse, ¿verdad? De ser en algún momento nominal 9, terminó jugando de extremo, porque no lo hizo mal y encontró ahí la fórmula de tener minutos. Y otra vez estamos hablando que Municipal busca a alguien en la parte delantera para que sea titular, para que aporte eso, anotaciones que significan muchas veces victorias. ¿Y el Flaco entonces? Bueno, mire, dentro de los parados tácticos que me llama mucho la atención siempre cuando los equipos empiezan a preparar estos detalles previo al arranque de un torneo o antes de una jornada, dentro de los parados que ha estado utilizando Municipal, incluso el 4-4-2. Yo no sé si esto se vaya a terminar dando en el campo. ¿Dos delanteros como tal? Pues lo ha practicado Vini. Lo que sí es cierto es que al Flaco no le alcanza para arrancar el torneo. A él hay que esperarlo por lo menos en las primeras semanas de febrero. También es lo que tiene estimado Municipal para que el Flaco ya pueda estar. Ha intensificado su entrenamiento, eso sí, porque ha tenido ya minutos, ha trotado más. Solo aclaro, por eso yo decía cuando sea el momento del Flaco. ¿Qué rol tendrá? ¿Dónde jugará? Pues yo creo, Pedro, que habrá que, yo no sé si quepa la palabra respetar, pero el Flaco ya es un hombre con cierto tiempo en la institución, que se ha colocado el equipo al hombro cuando se ha requerido, ha sido ese delantero que Municipal necesitó en el torneo anterior, aún estando pues Rotondi se le dio la titularidad al Flaco y creo que el Flaco la asumió bien. Donde esté, creo que él mismo lo va a dictar con su rendimiento en el campo. Pero lo ves con más lo que cargado entre a hacer. Como referente de área acompañando al panameño, o lo ve de extremo, ¿dónde? Porque de alguna forma ya te va indicando los jugadores que ha utilizado Vini, dónde puede haber una opción para el Flaco. ¿Será el revulsivo del equipo? No lo creo. Yo creo que el Flaco va a estar como delantero. ¿Y entonces el panameño? Creo que puede estar un poquito atrás. Más cargado hacia un lado que no en el área como tal. Sí, bueno, me parece. Eso, a ver, no estará el Flaco para el próximo miércoles cuando debute Municipal en la jornada 2. Pero claro está que ahí veremos cuál será el posicionamiento del panameño. Ahí ya estaremos, por lo menos, viendo el rol que tendría con Sebastián Vini. Pero bueno, eso será para el miércoles entrante, que también ese juego de Municipal el miércoles siguiente estará aquí mismo por Canal 11. Información del Deportivo Achuapa. Para ello, nuestro compañero Kevin Morán nos informa acerca de los cebolleros. Saludos Sandy, Pedro y Walter y amigos de Área Grande. Hoy daremos un breve repaso con el equipo cebollero, los de Achuapa. Y es que recordemos que Achuapa busca alejarse de los puestos de descenso y ocupa la casilla 9 en la tabla acumulada. Muy de cerca por ahí, Marquense, Guastatoya y podíamos incluir al equipo de los chicharroneros de Misco.
Ronald Lavala Gómez ha confirmado las contrataciones de Ángel Porras, Randall Corado, Denis Ramírez y Joshua Fajardo. Se suma también el artillero argentino Agustín Maciero. El equipo de cebolleros de Achuapa tiene un difícil compromiso de local y se han confirmado los precios para este fin de semana y será uno de los equipos que jugará prácticamente el único, el domingo 19 a las 15 horas, nada más y nada menos que contra el Xelajú Mario Camposeco, el campeón nacional. Los precios, les decía, 25 quetzales para los niños y 75 quetzales para los adultos. Regresamos con ustedes al set central y saludos también a Freddy Burgos, que ayer hacían referencia. Vamos con ustedes, compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, pero diga por qué, Sandy. Bueno, cuente usted porque usted fue el que hizo el comentario. No, pero en realidad quien lo dijo fue Walter. Ay, sí, como Walter no estaba y dice que Walter. No, pues fue Walter. Es que Walter lo dijo y después nosotros pues lo mencionamos al aire, una indiscreción ahí. Es que realmente nuestro compañero Kevin Morán es muy parecido a don Freddy. Sí se parece. Digamos, de joven Freddy. Sí. Le pone bigote y es un clon. Pero sí, bueno, adelante. Por eso lo saludaba nuestro compañero Kevin Morán, por supuesto agradeciéndole por todo el detalle ahí en torno a los cebolleros, la actualidad de este equipo que pues se reporta listo también para lo que viene en el torneo. Y hablando de lo que tiene que hacer, precisamente tenemos declaraciones de su técnico, Ronald Lavala Gómez, quien asegura que el objetivo será quedarse en cada jornada, que sean locales con los 3 puntos en casa. Sí, bueno, ya empieza la semana de preparación. Sabemos que va a ser un partido duro, como todos los que vamos a tener en este torneo. Nos estamos preparando bien, el equipo está trabajando muy bien, tratando de que la idea sea clara, lo que queremos para este partido y para el torneo. Sabemos que va a ser difícil porque viene el campeón. El campeón es el campeón y el que lo hizo de la mejor manera la temporada pasada. Y es una motivación para nosotros enfrentarnos al campeón y poder sacar los 3 puntos en casa. Bueno, el equipo bien, el equipo está trabajando bastante bien, no hemos tenido ninguna complicación con lesiones. Hemos intentado acoplar a las figuras que han venido, las nuevas. Y bueno, poco a poco van entendiendo lo que queremos y lo que se necesita para estar en este club. De momento ya estamos cerrados, pero tenemos casillas para ir poco a poco, sabiendo y ver qué necesitamos para conforme vaya pasando el torneo. Sí, invitamos a toda la afición, a toda la gente que vaya, nos apoye. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, no es fácil iniciar contra el campeón, pero con la ayuda de la gente, con la ayuda de toda la afición, vamos a sacar los 3 puntos. Correcto, qué partido el que le toca al conjunto del Deportivo Achuapa recibiendo al campeón nacional, el Xelajú Mario Camposeco, que por cierto, el tema de los Chivos que siguieron en etapa de preparación, hablemos si les parece rapidito del Xelajú Mario Camposeco. Ayer Sandy tocaba el tema de poder tener un nuevo estadio. Sí. Lo que pasa es que hay una invitación, hay una municipalidad, correcto, digamos, cercana. En Cantel. Exactamente, sí, en Cantel. Son muy unidos todos ellos y resulta que quieren comenzar a detallar la posibilidad de que haya un complejo deportivo para el conjunto chivo. Pero es una noticia súper alentadora, ¿verdad? Alentadora, porque por lo menos en la planificación Sandy, promete. A lo que yo voy es, entiendo eso y qué bueno, porque siempre las estructuras nuevas son importantes, pero yo creo que lo que te da algo distinto, Xela, jugando en casa es el Mario Camposeco. El Mario Camposeco. Yo no soy de la idea de que no hay que hacer cambios y si vienen cosas para mejorar, buenísimo. Pero en realidad ese es un estadio mítico y que mete mucha presión. Yo hace unos días, hablando acá sobre en qué lugares debería jugar la selección nacional. Ahí. Claro, entiendo que hoy no se podría por el tema de que el estadio necesita mejoras y el tema del aeropuerto que exige CONCACAF y demás, ¿verdad? Que esté cerca un aeropuerto. Sí. Pues digamos, no sé si la palabra es decir un aeropuerto internacional, pero está claro que es un lugar que mete presión y que es futbolero. Ojalá y en algún momento selección volviera al occidente a jugar en el Mario Camposeco. ¿Se recuerda cuando fue ahí recientemente Cuba? Sí. Y que ganó la selección nacional, que era, no sé si llamarlo de esa forma, pero era otro equipo, era el alterno, no aquel que se enfrentó a Cuba en la capital. Cuando se regresa a toda esa actividad del fútbol luego de no tener ninguna opción a nivel internacional por estar fuera
algunos meses que fueron complicados en lo que se refiere a la legislación FIFA. Pero yendo específicamente al tema del estadio, a mí me encantaría que ojalá el Mario Camposeco como tal, ese escenario se pudiera utilizar para el conjunto chivo en el torneo de CONCACAF. Es algo que ellos Ojalá. van a pelear, ¿verdad? Me parece que quieren plantear esa propuesta. ¿Y si no, dónde? Bueno, si está el pensativo. Sería una opción el y pensativo. Y el estadio de comunicaciones. Sí, digamos, el de la zona 6. Exacto, el cemento. estadio de la zona 6, es correcto. Que serían, pues, hasta este momento los únicos dos que cubren con todos los requerimientos que pide CONCACAF para que se pueda albergar, pues, un partido de carácter internacional. No sería Sí. lo mismo para... No, definitivamente. Ahí creo que en el plano internacional sacaron buenos resultados. Ese icónico resultado ante las Chivas del que usted recordaba muy bien anoche. Creo que es un muy buen ejemplo y esperando que Shela pueda pues cumplir y lograr llegar a ese detalle de un acuerdo, por llamarlo de alguna forma, para que puedan tener su estadio como sede en la participación internacional. ¿Iba a decir algo? Sí, que el Mario Camposeco tendrá mejoras también. Sí, es cierto. Lo que pasa es que hay sectores que no pueden hacer mejoras, digamos, tan amplias, porque dónde se ubica el estadio y qué tiene a la par el estadio, eso limita el que puedan hacerle más trabajos al Mario Camposeco, pero sí van a hacer su esfuerzo de cambiar algunas cosas en este recinto deportivo para el conjunto chivo. Sí, es correcto. Y en torno a la propuesta que ellos tienen de hacer este nuevo estadio, Pedro, sí se habla de un complejo importante. Se habla de una cancha natural, de una cancha sintética, de canchas alternas para que Shela pueda entrenar ahí durante la semana. Obviamente, al momento de realizar todo esto, de tener un lugar en donde puedan venir a vivir los extranjeros, de tener además un colegio para tener a todos los de las categorías inferiores que estén con Shela ahí mismo y que ahí mismo puedan vivir. Estamos hablando, a mí me decían algo muy similar al CAR, al Centro de Alto Rendimiento de la Selección. Es un proyecto muy, muy grande. Me daban también detalles que el 20 de enero van a tener una reunión para llegar a un acuerdo y empezar a ver si esto se le puede dar pues ya marcha adelante, Pedro, para poder llegar a tener esto. Es un muy buen proyecto, habrá que ver si sucede y esperemos que sí, porque para el fútbol en general es algo muy bueno. Que ojalá vengan más proyectos de esa manera, porque mire usted cómo están algunos estadios de la Liga Nacional. Y si mal no estoy, el primer equipo en tener pues un complejo como este en Guatemala. Sí, porque la mayoría de equipos están con estadios municipales, no son propios. Sí, eso sería un paso importantísimo y ojalá otros equipos vengan con esa misma idea. Saltamos de Shela a Cobán, porque resulta que el conjunto de los Príncipes Azules en cuenta regresiva para su juego del fin de semana. Ellos recibirán a los Toros Rojos del Malacateco. El profesor Montoya, está claro que el grupo no puede dejar tantos puntos en casa. Creo que eso es algo muy general en nuestros torneos cortos. La clave es ganar en casa y te alcanza incluso para hacer hasta cuarto o tercer lugar. Sí, sobre todo, Pedro, si son equipos que visualizan estar en las finales, es importante para ellos poder alcanzar esos primeros puestos para que les permita pues cerrar esos partidos de vuelta en casa. Eso es importante para los Príncipes Azules, que hemos visto que cuando visita y sobre todo en los últimos torneos en los que ha llegado a cosas importantes, su localía o la falta de su localía le ha pesado. Para le ha no estar en una títulos, mejor posición. Claro, le ha costado títulos y creo que Cobán pues viene con una tarea para mí, para este torneo, Pedro, de lavarse la cara y de hacer mejor las cosas, porque pero si no es lo cierto, no lo hacen mal, pero no ganaron, Pedro. No, de acuerdo, pero a ver, poco a poco, Sandy. Pero este equipo acaba de ser campeón con el mismo técnico. De acuerdo, Sandy. Entiendo lo suyo, que hay que ser exigentes con los equipos y demás. ¿Cuántos títulos tiene Cobán en torneos cortos? 2. Es un equipo que trata de cambiar su historia y estar llegando a instancias finales le permite tener opción a que tarde o temprano vendrá otro campeonato. Imagínense cuánto tiempo tardaron para ganar el segundo. Es cierto que entre ese ínterin del primero y el segundo campeonato estuvo aquel torneo de Copa. Pero bueno, hablando como tal de la liga, son equipos que están cambiando su historia. Cobán en algún momento fue llamado el ya merito y me alegra muchísimo que eso ya por fin haya quedado en la historia, porque Cobán pues ya tiene campeonatos en torneos cortos y llegaron. Y le digo algo, Sandy,
en esa recta final de la clasificación del torneo Apertura, aquella derrota ante Comunicaciones en el estadio de la zona 6, sí, la derrota ante Guastatoya en la jornada 16 y luego la derrota ante Comunicaciones en su visita ya en la ida de cuartos de final, eran 3 partidos donde no se le miraba forma a Cobán. Y de pronto ese juego de vuelta de los cuartos de final allá en el Verapaz, que llegaron a los tiros desde el punto penal, cambió todo para Cobán. Lo importante que es un juego en fase final que te puede catapultar, y eso ocurrió con Cobán. No lo hicieron mal cuando en realidad concluyeron la clasificación de forma, diría yo, no tan esperada después de la goleada que le habían dado a Municipal antes de enfrentar a Comunicaciones de visitantes. ¿Se recuerda usted? Sí. Aquel juego pasado por agua y demás. Yo diría que no lo hicieron mal, al contrario, destacaron y mejoraron en la recta final. Y tenemos reacciones del técnico Roberto Montoya, y es justo lo que comentábamos, lo que destaca él es que el equipo tiene que ser fuerte jugando en el Verapaz. Bien, el equipo está bien, ya estamos haciendo el plan de juego para el partido de fin de semana. Ahora estamos preparando lo que es el partido, pero sí importante, lo que tenemos pensado es seguir siendo fuertes de local, que eso es lo que nos da, ¿no? Entonces, en este torneo que va a ser muy competitivo, necesitamos ganar de local. Sí, el equipo llegó bien, a pesar de llegar a la final y no ganarla, el equipo llegó muy bien, con buen ánimo. Los refuerzos que llegaron creo que están estimulando la competencia interna de alta exigencia, que como lo que demanda la misma liga y el mismo campeonato. Entonces el grupo está compitiendo bien, están adaptándose a la forma y al modelo de juego que tenemos, y también el grupo está conociéndolos para que ellos terminen sumando y que tácticamente hagan lo que les corresponde. Y con respecto a cómo lo vamos a manejar, va a ser un partido en donde el rival sabemos que es fuerte, que está bien dirigido, y sobre todo que, como te decía, de local tenemos que seguir siendo contundentes para poder lograr los 3 puntos, que en este tipo de formato nuevo va a ser muy competitivo, con jornadas dobles. Va a ser clave la rotación, la recuperación y sobre todo la competencia interna para poder lograr resultados positivos. Y bueno, la primera meta que nos hemos trazado es cumplir con el reglamento del menor. La segunda meta es apostar por la tabla acumulada, ¿no? Hacer la mayor cantidad de puntos para poder lograr obtener ese boleto a la Copa Centroamericana, y paralelamente está clasificar a la liguilla, ¿no? Será importante para los Príncipes Azules el poder competir en este nuevo torneo, y para reforzar algunas líneas y para volverse más competitivos en este torneo que está por arrancar, Roberto Montoya, el técnico de los Príncipes Azules, nos habla más de los refuerzos que tiene para esta nueva temporada. Bien, Taufik llegó bien, se está adaptando. Creo que físicamente el chico está bien, estuvo entrenando ahí en Nicaragua con el equipo con el que estaba, y creo que el proceso de adaptación va a ser más rápido. El grupo ya está entendiendo cómo se mueve, y bueno, creo que va a ser un buen refuerzo que nos va a aportar a la ofensiva. En el caso de Jonathan Morán, que ya conoce la liga, que él viene de Costa Rica, a pesar de que no tuvo mucha participación en los últimos partidos, pero creo que también físicamente viene bien, ya está adaptando, el grupo ya lo está conociendo, y él está tratando de aportar lo que en función a la forma de jugar, en cómo atacamos, cómo defendemos, ¿no? Entonces ambos, su aporte ofensivo va a ser importante, que a eso vinieron, a dar asistencias y a meter goles, que ese es lo que estamos apostando con ellos. Por el otro lado, Elmer Monroy viene del equipo Mictlán, que es el actual campeón de la Liga de Primera División de Ascenso, y creo que también está en este proceso de adaptación. El chico tiene buena calidad técnica, domina la posición, y creo que en media cancha nos va a ayudar bastante, sobre todo en este tipo de torneos que tendremos que estar rotando en ciertas líneas para poder justificar el esfuerzo y evitar lesiones, ¿no? Eso es inevitable, obviamente, por el tipo de torneo que va a haber. Y el último que se incorporó, que al final le dimos el voto de confianza, fue Edwin Rivas, que estuvo a prueba, y bueno, ahora en estos 2 partidos donde estuvo
de inicio contra Antigua y contra Universidad. Creo que el grupo nos convenció a nosotros como cuerpo técnico. Él juega de lateral izquierdo, puede jugar de central por izquierda con línea de 3, inclusive de carrilero, ¿no? Con línea de 5. Entonces creo que es un chico que va a aportar bastante, viene físicamente bien, obviamente se está adaptando al grupo y bueno, ya está listo para competir. Nada más esperemos que para este fin de semana esté listo su registro y si no tendremos que esperar en el momento que esté. Y él viene en calidad de, a pesar que él es guatemalteco estadounidense, él ya tiene el trámite para su DPI, así es de que prácticamente él será registrado como guatemalteco. Bueno, nos deja claro ahí el profe Montoya el tema de los refuerzos en los Príncipes Azules. Mensajes, hablaremos del arbitraje guatemalteco, están en sus pruebas físicas de cara a este torneo Clausura 2025 y estaremos de vuelta para hablar de eso. Primero la pausa, volveremos. El arbitraje guatemalteco tendrá una gran prueba, como vienen siendo todos los torneos para ellos, pero principalmente en esta clausura, luego que en la apertura las cosas no les salieron bien. Están en pruebas físicas en el estadio de la zona 6. Estamos hablando que se unieron los grupos de árbitros de Liga Nacional y de Primera División. Sí. De Liga son 20-18 el número, 20 árbitros y 18 asistentes, y en primera 24-24, 24 árbitros como tal y 24 asistentes. Tomemos en cuenta que muchos árbitros esperan en algún momento tener gafete FIFA. Sí. Y de esas cosas extrañas que suceden en nuestro fútbol, que el gafete FIFA y el mejor catalogado árbitro guatemalteco, Mario Escobar Toca, mira cuántos partidos Sandy tuvo en el torneo pasado, por diferencias, obviamente, con el lado administrativo del referato nacional. Yo creo que muchos de los árbitros de Liga Nacional deben estar conscientes que es un torneo difícil para ellos al no contar con el VAR. Que el VAR te corrige la plana y también te pone en evidencia. Pero por lo menos se tiene ese recurso tecnológico pues para evitar de errores a horrores. Entonces, yo creo que para ellos, para esos que van a ser nombrados en la primera fecha, porque en la primera jornada, la segunda, ya en la tercera, Sandy, vuelven casi todos los que conocemos. Sí. Pero entre la primera y la segunda es como decir, a ver, pues, ¿cómo están? Y no aparecen muchos de ellos después. Estamos pasando realmente en una época complicada del arbitraje. ¿Puede ser la época más gris en lo que se refiere a talento en el arbitraje? Yo creo que sí, Pedro. Porque uno diría, bueno, es por falta de oportunidad, pero usted mismo lo acaba de decir en lo que menciona. Cuando uno la ve, tienen, no la aprovechan. Uno ve nombres que quizás no le suenan tan familiares, ve su rendimiento dentro del campo en los partidos y termina uno en las conclusiones que terminan pues incidiendo a veces en los marcadores, perjudicando equipos. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que volver a los mismos, pero es la necesidad que a veces presenta la liga. Yo voy a compartir con usted, me parece que este torneo, si exigimos a los equipos, a algunos que dejaron cosas pendientes o algo que demostrar, para mí el arbitraje dejó mucho que desear en el torneo anterior y creo que va a ser un reto para ellos, pues pasar desapercibidos, ¿verdad? Hablar de un buen trabajo arbitral en las jornadas y no sentarnos acá a hablar más de los árbitros que el propio partido como tal. Sí, sí, sí. Y es así, porque en épocas anteriores, recordarás, Sandy, siempre hubo 4 o 5 árbitros que pelean por finales, ¿verdad? En el tiempo de Carlos Batres estaba Hugo Castillo, sí. Estaba Freddy Burgos, otros más, con sus virtudes y defectos, porque si nos vamos a esa época, muchos recibían críticas después de cada partido. Sí. Porque es que es una profesión realmente injusta y difícil de que se aplauda siempre. El error marca el destino del árbitro, son seres humanos y seguirán cometiendo errores. Lo que sucede es que hemos pasado de errores a horrores. Y es ahí donde más salen afectados muchos de ellos, esperando que los que aparezcan en las primeras jornadas se mantengan a lo largo del torneo clausura. Por cierto, como está por iniciar, revisamos a continuación con Sandy, con ustedes, los técnicos ganadores en torneos cortos. Vamos rapidito, que nos falta mucho del programa. Y aquí están. Apertura 1999, Carlos Milok. 2000,
fue Cordero, tanto en el clausura como en el apertura. Para el clausura 2001 fue Alberto Aguilar. Para el apertura de ese año fue Ever Hugo Almeida el campeón. Para el clausura 2002, Ever Hugo Almeida. Y para el apertura de ese año, Horacio Cordero. En el clausura 2003, Horacio Cordero. Y en el apertura fue Ever Hugo Almeida. Para el clausura 2004, Julio César Antúnez con Cobán Imperial. Vamos a más de los técnicos campeones en torneos cortos. Vamos pues, en el apertura 2004 fue Enzo Trocero, al igual que en el clausura 2005 y en el apertura 2005 también para Enzo Trocero. Continuamos con más campeonatos que ganó el argentino pues con Municipal en el clausura 2006 y en el apertura 2006 pues para Enzo Trocero también con Municipal y ese famoso penta para los Escarlatas. En el clausura 2007, Carlos Daniel Jurado. En el apertura 2007, Julio César González. Vamos con el clausura 2008, Horacio Cordero. Y en el apertura 2008, Julio César González. Clausura 2009, Jalapa, Héctor Julián Trujillo, Pedro. Saltamos para el apertura 2009, fue Jorge Abeguer con Municipal. Para el 2010 en el clausura, Manuel Queosellán. Y para el apertura, Iván Franco Sopeño, que ganaba su primer título en Comunicaciones. Clausura 2011 fue Iván Sopeño. Y en el apertura de ese año, Javier Delgado. Para el clausura 2012, Hernán Medford, que ahora dirigirá a Marquense, fue campeón con los Chivos. Y empezamos el Hexa. En el apertura 2012, Ronald. En el clausura 2013, Iván. En el apertura 2013, Iván. Clausura 2014, Iván Sopeño. Para complementar el Hexa de Comunicaciones en el apertura 2014, el profesor Willy Olivera. En el clausura 2015, el profesor Willy Olivera. Y en el apertura 2015 para Mauricio Tapia, que hoy pues vuelve con ese equipo con el que ganó tantos títulos. En el clausura 2016, Douglas René Zamora. En el apertura 2016, Mauricio Tapia. En el clausura 2017, Gustavo Machaín con Municipal. Nos vamos a la apertura 2017, Mauricio Tapia. Clausura 2018, el profesor Amarini Villatoro. En el apertura 2018 también para el profesor Amarini Villatoro. Y en el clausura 2019, Juan Torres Servín, Pedro. Y finalizamos con el apertura 2019, este último back, finalizamos así. Apertura 2019, Sebastián Vini. Clausura 2020 para el olvido, pandemia. Apertura 2020, el profe Willy. Para el clausura 2021, Mario Acevedo. Para la apertura de ese año, Roberto Hernández Ayala con Malacateco. Clausura 2022 fue el profe Willy. Apertura 2022 fue Roberto Montoya con Cobán Imperial. Nos trasladamos al 2023, el clausura para Marini y el apertura para el profe Willy. En el clausura 2024, Sebastián Vini con Municipal. Y en el apertura 2024, Amarini Villatoro con el Xelajú, Mario Camposeco. Son todos los técnicos campeones en todos los torneos cortos. Mensajes y volveremos para hablar del Barcelona que goleó y gustó. El Bayern también se mantiene en la cima de la Bundesliga, fútbol europeo, después de la pausa. Tiempo de retirarnos, regresaremos mañana. Se aproxima entonces el inicio de este torneo. Mañana con más información. Sandy, buena noche. Con permiso, hasta mañana. Canal 11 presentó Área Grande.